Tired of the same daily routine? With Peloton, you can transform your day with workouts that adapt to your needs. From chill yoga with mariachi to cardio with reggaeton, there's always something for you, and in Spanish. Whether you're looking to start something new, recharge, or push yourself, Peloton gives you the flexibility to choose between live or on-demand classes from 10 to 60 minutes. Find your push, find your power with Peloton. Visit onepeloton.com. Aquí comienza 10 AM de Caracol Radio. Bienvenidos. Comenzamos 10 AM hoy hablando de Bésame Mucho, que es una canción preciosa que ha atravesado continentes, que la han cantado desde esta mujer divina que es Cesárea Évora hasta Luis Miguel, pasando por Joao Gilberto, por Tania Libertad. Un día como hoy, hace 20 años, murió a los 88 años la mujer que hizo posible esta canción. Se llamaba Consuelo Velázquez Torres. Consuelito Velázquez, le decían a ella, con un oído maravilloso. Arrancó en Guadalajara, en México, y atravesó fronteras con sus composiciones. Hablando de lo que siempre hablamos, Pascual, de la música que logra atravesar generaciones, Esa Consuelito, si no la conocía, ahí sí me corchó completamente. Consuelito Velázquez, ni idea. Pero no, la canción sí, o nunca se la han canción, cantado. por supuesto, pues como que no. Pero Consuelito Velázquez, ven, me desayuné. Pues es la compositora. Yo pensé que nunca le habían cantado Bésame Mucho, porque si es así, no estoy segura que quiera seguir con usted al aire. Ese es motivo de ruptura a las 10 de la mañana. Pero, o sea, no, porque eso sí sería una falta de talento muy brava. No, bravísima, no, claro que sí. Que yo no la haya cantado y que a usted no se la hayan cantado, me parece que nos dejaría muy mal parqueados. En mi caso no aplica. Yo la he cantado, la he dedicado y la pongo al aire además. Completamente, somos consuelistas. Totalmente. Bésame Mucho. Manden esa canción, que es una hermosura. Y las noticias a esta hora, 10:06. La noticia del momento es la suspensión de las órdenes de captura de vuelven a ponerle las órdenes de captura a 31 integrantes del ELN. Esas órdenes fueron emitidas entre el 2022 y el 2023 y ellos fueron reconocidos por el gobierno como voceros de la mesa de diálogos. Es una decisión, Pascual, que se toma ante la crisis tan grave de orden público en el Catatumbo por cuenta del conflicto promovido por el ELN. Pablo Beltrán, quien era hace poco, el jefe negociador del ELN con el gobierno, encabeza esa lista. Pues Vanessa, uno oía en estos días a Iván Cepeda hablando de la negociación con el ELN y uno se da cuenta que la crisis es casi definitiva, diciendo Iván Cepeda que por supuesto es cercano a la negociación, que la ha impulsado, que ha estado ahí, diciendo que quedan muy pocas esperanzas, el gobierno va a seguir, el gobierno no renuncia, pero no se ve fácil avanzar. Oyendo yo a Iván Cepeda decía, aquí se están quemando los últimos cartuchos, las últimas oportunidades, pero uno ve que esa negociación con el ELN, en lo que queda, que ya no es menos de la mitad del periodo del gobierno, yo creo que avanzar en esto va a ser muy, pero muy difícil. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, anunció esta mañana que no será necesario declarar el estado de emergencia económica, social y ambiental, tal y como lo dijo hace 2 días el presidente Petro. En ese sentido, el gobierno solamente va a impulsar el estado de conmoción interior en un primer momento para la zona del Catatumbo, no para todo el país. Lo que ocurre con esto, pues, es una improvisación muy bárbara por parte del gobierno, porque el anuncio que hizo el presidente fue conmoción interior y emergencia económica. Y eso es una cosa, eso es un notición, no. Por eso lo manejamos en esos términos durante estos días. Pero el lunes, en el Consejo de Ministros, no se presentó el decreto. Ayer, que estaba planeado, tampoco se presentó el decreto. Entonces, esta mañana nos levantamos sin saber cómo era el decreto, qué tanto iba a abarcar, a partir de cuándo, y el ministro del Interior, el doctor Cristo, con su sensatez habitual, terminó aclarando lo que es. Llegamos a la conclusión de que no era necesario decretar el estado de emergencia económica y social y ambiental
que con las medidas que se pueden adoptar en el marco constitucional y según la ley estatutaria de los mecanismos de excepción de la conmoción interior es suficiente para afrontar la difícil situación que se está viviendo acá en el Catatumbo y para tomar medidas de carácter militar y de seguridad. Conmoción interior solamente para el Catatumbo. Eso sí tiene sentido, Pascual. Sí, claro, pero es que, Vanessa, parece que el presidente se saboteara él mismo o saboteara su propio gobierno, porque una cosa tan grave, una cosa tan seria como la conmoción interior, dijimos aquí, hace 17 años no se declara una conmoción interior en Colombia, y la historia de este país está marcada por ese tipo de decisiones, y se pone un trino y 2 días después el gobierno está pensando si sí las dos, si no las dos, no hay decreto. O sea, el gobierno tiene que ser serio, y cuando se decrete la conmoción interior tiene que estar el decreto listo, no simplemente decirlo por Twitter. Y cuando usted lee, Vanessa, la Constitución, usted ve que la conmoción interior, esa declaratoria y la emergencia económica al mismo tiempo, eso no tiene posibilidades. La misma Constitución dice una u otra. La emergencia económica está para suplir algunas cosas que la conmoción no podría, o causas distintas. No se pueden las dos al mismo tiempo. O sea que no sé quién es el asesor jurídico en presidencia y por qué se emiten este tipo de comunicaciones cuando jurídicamente parece imposible y constitucionalmente parece imposible. No, o sea, el anuncio que ha hecho el presidente era realmente, pues, insostenible. La conmoción interior es tan seria, han pasado 2 gobiernos desde que Uribe declaró conmoción interior en su momento. Ni Santos lo hizo, ni Duque lo hizo. Y lo anuncia Petro sin decreto en la mano, sin saber cuál era el alcance, vía Twitter o X, como se llame eso, hoy en día. Bueno, la conclusión es que Cristo aclaró que va a ser exclusivamente para la zona del Catatumbo, donde la situación es totalmente dramática, pero no es una emergencia económica. Es que esto, para la gente que no lo ha entendido, es básicamente que el presidente gobernara por decreto. Yo digo, se hace esto y punto, rompiendo todos los principios democráticos, porque todo lo que el presidente hace en términos de decretos y de decisiones, pues tiene que pasar por el Congreso. No, aquí no pasaba por nada. El presidente decía y se hacía. Eso entonces queda reversado. Y la situación del Catatumbo es muy compleja. La Defensoría del Pueblo ha reportado que el número de personas desplazadas se elevó a 32,000. 32,000. Ayer cerramos este programa con una cifra de 20,000. Hoy estamos hablando de 32,000 personas que están desplazadas. 15,000 están en Cúcuta, 11,000 en Ocaña, 5,000 en Tibú. Dice la Defensoría también que el ELN comunicó su compromiso de garantizar el acceso humanitario y desescalar sus acciones, algo que por el momento no estamos viendo. Lógico, Vanessa, es que pensamos que iba Cúcuta a tener un gran flujo migratorio desde Venezuela, como se estaban preparados para eso, que se iba a llegar la gente, y llegó fue de otra parte, ¿no? Sí, es un buen comentario el que usted está haciendo, porque estaba Cúcuta muy alerta por cuenta del triunfo de Nicolás Maduro de que llegara una ola migratoria nueva. Y realmente no llegaron de Venezuela. Y llegó desde el Catatumbo. Llegaron desde Colombia, desde el Catatumbo, 32,000 personas. Eso es mucha gente. Y durante el inicio de los ejercicios militares en Venezuela, en el cual hay 150,000 uniformados, el presidente Maduro, el presidente dictador, informó que como parte del trabajo para garantizar la seguridad de su país y poder ayudar a Colombia, Diosdado Cabello está en la región del Catatumbo. Maduro no detalló si Cabello está en la zona colombiana o venezolana. Creería uno que en la zona venezolana. Recordemos que el Catatumbo, que es esta zona que tiene a Ocaña, que tiene a Tibú, que tiene unos sembrados de coca muy relevantes para la delincuencia del narcotráfico, es fronteriza. Y ahí usted pone un pie en Colombia y el siguiente pie lo pone en Venezuela. Esto dijo el ministro de Interior, Diosdado Cabello Rondón. Me acaba de dar una noticia muy importante. Le he dicho que la comunique en el transcurso de la mañana, muy importante, precisamente en el arranque de estos ejercicios, en el combate a estos grupos delincuenciales financiados con drogas desde Colombia por el paramilitar Álvaro Uribe, uno de sus cuadros principales delincuenciales que ellos han protegido
por años y lo convirtieron en uno de sus héroes, ya se informará qué ha sucedido. Porque tenemos que liberar todo el territorio nacional. Ya Diosdado, que se encuentra al frente de todos estos procedimientos y operativos, está por allá apoyando al pueblo de Colombia en el Catatumbo, pero está en tiempo real informándome por aquí de todo. Eso me parece más peligroso, Pascual. No, un ingrediente más. No. Eso sí me parece. Un ingrediente más. Por dos razones. Primero, Diosdado Cabello y el gobierno venezolano son totalmente complacientes con el ELN. El ELN delinque en Colombia y vive en Venezuela. Van y vienen tranquilamente. ¿Qué hace Diosdado Cabello en el Catatumbo? ¿Protegiendo al ELN? ¿Ayudándole al ELN? ¿O haciendo qué? Porque no creo que nada bueno para Colombia, ¿o sí? Absolutamente. El ELN se ha convertido en una milicia más en Venezuela. Y Venezuela, sabemos, es su zona de refugio y tiene grandes relaciones con el gobierno. O sea que eso es un ingrediente más, una preocupación más. Y no crea que en Estados Unidos también toman nota del tema. Eso es como andar con un tanque de gasolina en una mano y un fósforo en el otro. La otra, ¿no? Completamente. Sí. En el mundo, el canciller de México, Juan Ramón de la Fuente, y el nuevo secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, tuvieron su primera conversación telefónica para hablar de temas de migración y de seguridad. La charla tuvo lugar después de que Donald Trump firmara órdenes ejecutivas que afectan directamente los intereses de México. Más noticias, Carolina. Hoy el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas va a abordar la grave situación de violencia que se vive en la región del Catatumbo. Esperamos a retomar los diálogos con las disidencias en febrero, pero el panorama puede alterar la mesa de negociación, dijo más temprano en 6 AM Camilo González Pozo, que es el coordinador de la delegación del gobierno en los diálogos con el Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC. Manifestó también su preocupación ante la respuesta del Frente 33 sobre nuevas operaciones y ofensivas, lo que obliga a la fuerza pública a intervenir. Cerca de 24 horas varadas completan unas 400 personas que viajan en 6 buses que salieron de Arauca y Tame luego de que presuntos guerrilleros del ELN atravesaran 2 carros en la vía. Los ciudadanos de la zona aseguran que las autoridades no han llegado hasta el sitio donde se reporta la presencia de los hombres armados. En su primer viaje internacional del año, el presidente Gustavo Petro viaja hoy a Haití para suscribir 7 nuevos acuerdos de cooperación. Durante su intervención en el foro de Davos, el presidente de Panamá reiteró que Estados Unidos no podrá controlar el canal de Panamá y aseguró que la crisis migratoria en el tapón del Darién es impulsada por grupos ilegales colombianos. Falcao García terminó su ciclo con Millonarios tan solo 6 meses después de haber comenzado. A pesar del intento de ambas partes por extender el vínculo, no fue posible. Desde el resguardo indígena Cañamomo, en Caldas, le hacen un llamado al gobierno nacional para que atienda denuncias desde hace rato. Olga en Manizales. Vanessa, mire, precisamente llevamos una semana hablando de ese tema y lo que están diciendo las autoridades es que no hay nada de eso, nada de lo que dicen, pero ellos están insistiendo en que sí, que están allí, que lo están viendo y hacen un llamado al gobierno nacional para que atiendan esas denuncias que hace meses han elevado a las autoridades. Las autoridades indígenas aseguran que hay ausencia del Estado en ese territorio frente a la presunta presencia de grupos ilegales, especialmente en horas de la noche, por lo que ha incrementado incluso la inseguridad en este lugar. Es por ello, por supuesto, también que hablamos con el consejero del gobierno indígena y afirma que las alarmas se han elevado al respecto. Otro hecho que ha generado problemas en esta comunidad es por las quemas que tienen también en los trapiches paneleros comunitarios, ya que aseguran que desconocen quiénes son los autores de este tipo de actos. Frente a ese panorama manifiestan que las alarmas están encendidas en todo el territorio, puesto que la sana convivencia y la economía han sido atacadas por los desconocidos. Y quiero también darle un dato extra que nos están reportando a esta hora, y es que la comunidad en el municipio de Villahermosa, esto es Tolima, pero es muy cerca a Caldas, están reportando que han visto una columna de gases y ceniza de gran tamaño del volcán Nevado del Ruiz. Nos insisten desde Servicio Geológico que esto es normal dentro de la actividad del volcán, pero mandan un mensaje también de tranquilidad a la comunidad que están escuchando tanto de actividad sísmica y de actividades en diferentes volcanes. Les dicen que tranquilos, que el volcán Nevado del Ruiz está en normalidad, está en niveles de alerta
alerta amarillo como ha estado en los últimos años. Noticia en Barranquilla, Martín. Tiene que ver con las millonarias deudas, Vanessa, que tienen las entidades públicas no solo del Atlántico, sino también de Magdalena y La Guajira con la empresa Aire Intervenida. Suman 94.000 millones de pesos y han pedido a la Procuraduría que medie ante las entidades públicas para que se hagan los pagos respectivos. Y la noticia en Cali, Mauricio. Bueno, comenzó la suspensión de servicios médicos en algunos hospitales del departamento por crisis causada por las deudas de la CPS con las instituciones de salud. Las instituciones más afectadas son en el centro del Valle, el Hospital Tomás Uribe y en Cali el Hospital San Juan de Dios y el Isaías Duarte Cancino. La noticia en Medellín, Mayra, las peleas con el presidente Petro por todas partes. Por todas partes, Pascual. Mire, esta vez el presidente Gustavo Petro ha pedido a la Fiscalía General de la Nación que inicie una investigación contra el concejal de Medellín, Sebastián López, esto por calumnia y discriminación. La solicitud se dio luego de que el concejal publicara un video en su cuenta de X donde aseguró que el presidente está vinculado con actividades ilícitas y liderando milicias, esto en la ciudad de Medellín. El presidente Petro se defendió de las acusaciones y aseguró que él comanda las fuerzas militares de Colombia por virtud del voto popular. Absolutamente perdido el concejal de Medellín. Una cosa es estar en desacuerdo con el presidente y otras acusaciones de ese tipo. Juan Carlos, en Bucaramanga, plantón de la gente por el impuesto predial. Es una protesta, Pascual, impulsada por ediles de la ciudad. Los manifestantes empiezan a concentrarse de a poco en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán, en el centro. La queja, Pascual, es que este año el recibo del predial unificado llegó cargadito, caro, en especial para los propietarios de inmuebles avaluados en más de 90 millones de pesos de sectores de estratos 4, 5 y 6. Rebeca González Bogbut es esposa del ciudadano colombo israelí Elkana Bogbut, que tiene 34 años y que fue secuestrado por Hamas hace ya más de 15 meses en medio de ese ataque terrorista del grupo a Israel el 7 de octubre del año 2023. Rebeca, bienvenida a Caracol Radio. Me da mucho gusto tenerla. Rebeca, gracias. Bueno, primero lamento profundamente toda esta tragedia que ha ocurrido con su familia, con usted, con la situación de su esposo. Están ahora en ese cese al fuego con un intercambio de rehenes anunciado, pero no hay claridad sobre a quiénes van a liberar o no. ¿Qué sabe usted de su esposo? ¿Qué le han dicho? Bueno, en este momento, como bien se sabe, se empezó la primera etapa de liberación de rehenes. En esta primera etapa no se encuentra mi esposo en la lista. Esta primera etapa tiene únicamente mujeres, los 2 niños que siguen en cautiverio y hombres mayores de 50 años y menores de 50 años que se encuentran en condiciones de salud crónicas o tienen una dificultad en su salud, así que es una lista humanitaria. ¿Qué sé de mi esposo? Lo único que yo sé de mi esposo es que no se encuentra en este momento en la lista y seguimos con la esperanza de que pueda haber un cambio, pueda haber una intervención, porque al final quien va a decidir quién va a salir en cada domingo va a ser el grupo Hamas. Esa comunicación, Rebeca, de ustedes, esa información que usted me está dando, ¿quién se la suministra a ustedes, los familiares de los rehenes? ¿El ejército israelí o cómo es esa comunicación? Pues para mi sorpresa, antes toda información durante el año que había negociaciones, que se viajaba a Qatar, que había una delegación que viajaba para Qatar, una delegación que viajaba para Egipto. Ahora la información no la dio relativamente la televisión. La lista la publicaron en Telegram las noticias árabes y a la final resultó siendo la lista real que Israel pidió para la primera liberación en la primera etapa. Así que esta información no la terminamos recibiendo por medio de los medios de comunicación, algo que es completamente irresponsable por el gobierno israelí. Los familiares tenemos el derecho de tener las noticias reales antes de que esto llegue al público. Imagínate levantarte en la mañana y que tú estés recibiendo mensajes de personas como que ¿cuál es la información que tú tienes de tu esposo? Mira la lista, cuando el gobierno israelí debió haber sido
quien me informe a mí primero antes de que llegue un mensaje de otras personas. Claro, pensaría uno que hay un tema que debería ser mucho más oficial, ¿no? Y enterarse por un medio de televisión, además árabe, pues es bastante complejo. Pero usted tiene, Rebeca, ¿hace cuánto fue la más reciente prueba de supervivencia, por ejemplo, de su esposo? Mira, la prueba de supervivencia que yo tuve de mi esposo fue el mismo 7 de octubre, que fue el video que el grupo Hamas subió a Telegram. Eso para mí es una prueba de vida, donde yo veo a mi esposo con vida, donde yo veo a mi esposo con su nariz fracturada, donde lo veo vivo. Eso es una prueba de vida. A los 2 meses recibí una prueba de vida, pero esa prueba de vida no tenía ninguna certeza. El 8 de junio, Almog, que fue rescatado por el ejército israelí, él me dio la información a la semana que estuvo y ya salió del hospital, que a ellos los secuestraron al tiempo. Ellos estaban escondidos, todos los chicos que salen en ese video. Y él dijo, nos grabaron y luego nos separaron, pero no nos hicieron nada. Hasta el 8 de junio, eso fue como por decir que él estuvo con mi esposo 1 hora y luego los separaron, pero así como a él no le hicieron nada, seguramente a mi esposo no, porque mi esposo está en una edad en la que lo ven como una carta importante de intercambio por la edad que tiene, que son 35 años. Claro, es un hombre joven, ¿no? Bajo la manga se habla, puede decir la palabra. Claro, es un hombre joven que obviamente pues puede ser muy valioso para las Fuerzas Armadas de Israel, eso todo lo entiendo. Entonces, usted tiene la certeza... Pero en este momento, al haber visto una lista humanitaria, para mí fue un gran shock, puedo decir que en shock, porque mi esposo debió haber estado en esa lista humanitaria. Vamos a empezar que mi esposo es asmático desde niño. En el video le han roto, su nariz está fracturada. En el video está una canción de alegría en árabe, pero luego que leyeron lo que los chicos decían, el que está al lado de él, que es Bar, que está amarrado también con la cabeza hacia abajo en el piso, él les dice a ellos, mi nombre es Bar, pero por favor atiéndanlo, cúrenlo. Y la única persona que sale lastimada en ese video es mi esposo. El resto de los chicos se ven asustados, pero no tienen ningún tipo de herida visual. Aparte de eso, mi esposo tiene un hijo de 4 años y medio. Nosotros tenemos un niño y mi esposo es un padre. Frente a los derechos internacionales del niño, él tiene también todo el derecho de entrar en la lista humanitaria porque tiene un niño que lo está esperando en su casa. Así que hay bastante conmoción en nuestra familia con el gobierno, ya que como yo he pedido ayuda al gobierno de Colombia, también he tenido que pedir ayuda al gobierno de Israel. Lamentablemente el gobierno de Israel no consideró que mi esposo está en una lista humanitaria. En este momento mi fe está puesta en el gobierno colombiano, como ya lo he dicho, y después de ver ese video donde sale públicamente el respetado canciller Luis Gilberto Murillo, donde habla de que están pidiendo la liberación del Caná, a mí me da un grito de esperanza. ¿Usted ha tenido comunicación con alguien del gobierno colombiano? Yo mantengo comunicación, sí, y bueno, siempre tengo unas respuestas positivas donde me hablan de que las cuestiones continúan. Bueno, yo le voy a ayudar. Pero a la final... Si quiere enviarle por medio de este micrófono un mensaje al presidente o al canciller, entiendo que por lo que me dice que está teniendo comunicación, pero si quiere aprovechar esa oportunidad, hágalo porque tengo la absoluta certeza de que les llega. Muchas gracias. Como ellos bien saben que para mí Colombia ha entregado la nacionalidad a El Caná no por casualidad. Todo el interés de Colombia es también poder traer a El Caná como colombo israelí de vuelta a casa.
Como lo dije en anteriores entrevistas, para mí el gobierno, el respetado presidente Gustavo Petro, de mano del canciller, para mí ellos son la llave para la liberación de mi esposo, así que a la final sé que esta liberación que va a haber cada domingo, que van a salir cada 3 personas, cada 4 chicas israelíes, que a la final quien va a ser el grupo Hamas decida quién va a salir, que se logre que el Cana salga en esta primera etapa, porque le tengo mucho miedo a la segunda etapa, si se llega a lograr un acuerdo al final. Claro, el Cana es el esposo de Rebeca, con quien estamos hablando. Es un ciudadano colombo israelí, el Cana Bogbut, de 34 años, que fue secuestrado, recordemos, por Hamas en medio de ese ataque del 7 de octubre del año 2023. Rebeca, usted continúa en Tel Aviv, me imagino, ¿no? Yo vivo en Jerusalén, cerca de Jerusalén, sí. Y entiendo que ustedes tenían una heladería o tienen una heladería. Mi esposo estaba comenzando su negocio. En este momento ese negocio está cerrado, así que por ahora todo está, ¿cómo se dice? Todo está en stand-by. ¿Y usted y su hijo? Nuestra vida, nuestro negocio. ¿Y cómo está haciendo la vida suya y de su hijo en este momento? De su chiquito de 3 años. Mira, es muy complicado. Es muy complicado llegar hace unos días a mirar a mi hijo, mirarlo a los ojos y que me pregunte, mamá, ¿cuándo va a volver mi papá? Decirle, mirarlo a los ojos, que su papá está secuestrado, que hay personas que no lo dejan. Hay un grupo que se llama Hamas y que se encuentra en este momento su papá en Gaza, lo tienen encerrado y está muy triste su papá y que su papá quiere volver, que él no nos abandonó. Es todo el tiempo volver a repetirle al niño la misma historia, es como volver a abrir una herida. Después de 15 meses de tanto dolor, de tanta lucha, mi cuerpo me pasó la cuenta, así que estuve hospitalizada el sábado. Tuve que pedirle al doctor, rogarle que no me internara, porque no podía dejar a mi hijo solo. ¿Qué significa para mi hijo y sus sentimientos de que mi papá se fue y no volvió? Ahora mi mamá tampoco va a estar. Eso es un trauma muy grande para él. Gracias a Dios ya estoy mejor. Tengo una bacteria en la nariz, pero ya está, ya ha sido tratada con mucho antibiótico por medio de intravenoso, creo que se dice. Perdón, sí. Mi español a veces se me confunde. Sí, intravenoso. Y cuando mi hijo me ve a mí con un catéter en la nariz el sábado y me ve enferma, inmediatamente llegan los miedos de él, como mi papá ya no está, mi mamá está enferma, ahora ¿quién me va a cuidar? Los niños son muy egoístas, ellos siempre están pensando en ellos, es la naturaleza humana. Pues también muy nerviosos ante semejante nivel de circunstancia, ¿no? Exactamente, nadie se puede... En general, nadie puede entender el año que yo he vivido con esta incertidumbre, con este dolor, si este día va a llegar donde sueño viendo a mi esposo, mi niño corriendo, abrazando a su esposo, cuando veo que todo esto ya quedó atrás. Pero prácticamente, esta semana que inició la liberación paulatina, o sea, 3 chicas salieron el domingo, ahora hay que esperar 8 días para que liberen otros más. Esto es como una película de terror, o sea, es los nervios, es ver si estas personas van a regresar con vida, porque ni siquiera han dicho quiénes, de las 33 hay 8 cuerpos. Esto parece una película de terror, y el caos, la esperanza que tiene un país entero en volver a ver a sus familiares, el dolor que tenemos nosotros de saber de que, bueno, ya, y perdón decirlo así, también los celos. Yo vi a 3 chicas saliendo abrazando a sus mamás y yo digo, bueno, y mi esposo que abrace a su hijo, ¿para cuándo? Yo estoy en una situación en la que ya queremos terminar con todo esto. ¿Cuánto más esto va a durar? Claro. Nosotros como israelíes, yo como colombiana,
estamos siendo en este momento yo y mi familia víctimas de la guerra. Lo que más queremos es que todo esto termine ya. ¿Usted hace cuánto tiempo, Rebeca, vive en Israel? Yo emigré a Israel en el 2016. ¿Y dónde conoció a Elcana, a su marido? ¿Dónde lo conoció? Yo lo conocí en Jerusalén, en una peluquería. Ah, ¿usted es judía? Sí. Sí, lo conoció en Jerusalén en un viaje y desde entonces están juntos. ¿Y con quién está usted allá? Aparte de su hijo, ¿quién más la acompaña? Mis familiares, mi mamá y mi hermano han venido en el transcurso del año. Yo he ido a Colombia en 2 ocasiones este año. Bueno, el año pasado, perdón, estamos en enero. Bueno, he tenido mucha acogida, pues la familia de mi esposo es bastante grande. Y bueno, amigos, familiares, vecinos. Es muy difícil no tener aquí a tus padres cerca y a tu familia cerca, pero igual mi familia es mi esposo y mi hijo en este momento. Claro. Y yo quiero a mi familia de vuelta. Ese día, el día del secuestro, ¿usted estaba con él? No, mi esposo trabajó en el festival de Nova, en el festival de música electrónica que hubo cerca a la Franja de Gaza. Él estaba trabajando allí y yo estaba en casa con mis suegros, que era una festividad judía. Claro, ¿y él estaba haciendo qué? ¿Trabajando en qué? Él, aparte de su negocio en la heladería, él también tiene más que todo fue un hobby, porque realmente en todos los años él y sus 2 mejores amigos, Osher y Mikhail Bagnik, que fueron asesinados el 7 de octubre, ellos hacían festivales muy pequeños. A sorpresa de mi esposo, 4 meses antes del 7 de octubre aparecieron los organizadores del evento Nova y hablaron de que este evento iba a traer más de 6,000 asistentes, y le pidieron a mi esposo y a sus 2 amigos que pusieran un escenario, el escenario de Mushroom Project, que es la organización de ellos de música electrónica, que ellos se encargaran de traer los DJs, y bueno, estaba asociado con los organizadores del evento Supernova. Claro. Ahora, ¿usted ha tenido la posibilidad, Rebeca, de hablar con las 3 chicas que fueron liberadas para saber en qué condiciones o dónde estaban o algo? Bueno, según ya sabes que el noticiero en este momento y los medios de comunicación están muy encima de saber qué pasó con estas 3, qué fue lo que vivieron estas 3 chicas en cautiverio. Pero ya que ha sido tanto tiempo, más de 472 días que estuvieron secuestradas, ellas vienen con un post-trauma. Así que en este momento no tenemos permiso de poder hablar con ellos. Entidades del gobierno les hacen, por decirlo, las van a ver, les van a mostrar fotos de todos los secuestrados que aún están ahí. Si en algún momento en el año los cambiaron, los mezclaron, si estuvieron en los túneles, si estuvieron. En este momento yo no he tenido ninguna información por parte de mis representantes del gobierno que estas 3 chicas vieron a Elcana. Pero igual es muy temprano, todavía ellas necesitan un tiempo, está muy reciente para que ellas puedan empezar a entregar información. Claro, ya la liberaron así el que domingo. poco a poco. A 3 días, ¿no? Almog, cuando lo liberaron el 8 de junio, cuando lo rescataron, él nos dio información únicamente hasta una semana después. Y él fue el que les dijo que había estado con su esposo, ¿no? Sí, pero 1 hora y luego los habían separado. Ay, qué cosa tan terrible. No sabe cómo siento esta situación, Rebeca, con la esperanza de que, bueno, ojalá pronto sea él también liberado, ¿no? Dios mediante. Sí. Creo que puedo decirlo abiertamente, que creo que para eso vine a esta vida, para llegar a ese encuentro. Es como que ya todo quedó atrás. Es el día más esperado que anhelo. Volver a recuperar a mi familia. Y ha pasado 1 año y octubre, noviembre, diciembre, enero, 1 año y 3 meses. 15 meses, sí. 15 meses. ¿Cómo ha sido su vida en estos 15 meses? La respuesta en una frase es: mi vida se congeló. No
No tengo otra opción que levantarme cada mañana y atender a mi hijo, prepararle su desayuno, su cajita del desayuno para que coma en el jardín, llevarlo. No tengo permiso de caerme en una cama y de rendirme. Tengo que seguir adelante, tengo que luchar por la salud mental, por la salud física, por la mía y la de mi hijo, porque sé que eso es lo que mi esposo querría en este momento. Con esa fortaleza. Pero no tengo de otra. Tengo que seguir y tengo que luchar. Y esta enfermedad que tuve este fin de semana me hizo entender que mi cuerpo me ha pedido un descanso. Llevo una semana en casa cuando yo todo el tiempo me estoy moviendo, todo el tiempo estoy como una hormiguita. Y encontrarme en casa, que mi cuerpo me pidió descansar, es porque necesito parar, recargar, pero yo no me rindo y yo voy a seguir. Voy a seguir hasta que mi esposo y el último de los secuestrados regrese a casa, porque yo siento lo que todas estas 94 familias pasamos todos los días. Rebeca, me llama un poquito la atención su fe en el gobierno colombiano, en la administración Petro, en la Cancillería, en que realmente puedan interferir para que su esposo sea liberado. Pero el gobierno Petro ha sido muy crítico de Netanyahu, muy crítico. ¿Cómo entiende esa crítica del gobierno tan dura a Netanyahu y usted teniéndole esa esperanza tan grande? Mira, yo te voy a hablar la respuesta que yo puedo dar como esposa de Elkana, como víctima en este momento de esta guerra, es que cualquier cosa que pueda ayudar para la liberación de mi esposo y recibir la nacionalidad para el Canadá sin que inclusive yo la pidiera, fue de mano de la respetada ex embajadora Margarita Manjarres. Lamentablemente los lazos políticos entre Colombia e Israel se rompieron, pero a mí mi esperanza es ver cuán ha acobijado el presidente al pueblo palestino, y que el presidente, con tanta acogida y con tanto acercamiento a los países que están intermediarios en este cese al fuego, para poder facilitar el fin de la guerra, es que pueda intermediar para que mi esposo, el único colombiano que se encuentra en cautiverio a manos del grupo Hamas, es que logren sacarlo a él. Israel está en medio de 94, pero Colombia solo tiene en este momento 1, y para mí esa es mi esperanza. Sí, pero yo he ido a Colombia 2 veces y he hablado, me he sentado en el despacho del presidente, en el despacho del canciller, me han recibido, me han escuchado. Yo sé que ellos estamos hablando de algo que es demasiado complejo, es muy complejo esto, que yo sé que ellos están haciendo todo lo que pueden, pero te puedo decir que hoy, después de 15 meses, sigo esperando al que el primer ministro Benjamín Netanyahu me reciba para poder hablar con él y contarle quién soy yo, quién es mi hijo y lo que yo estoy viviendo todos los días. Al principio fueron 245 secuestrados, luego bajaron a 100, cuerpos que volvieron, rescates, operaciones que hicieron. Ahora somos 94, pasar 15 meses y seguir esperando que el gobierno de Netanyahu me vea yo también como judía que vive en Israel también, que dejó un país, que dejó una cultura, que decidió venirse sola a vivir, a construir una familia. El que escuche mi historia y no escucharla, me deja a mí como que hay una diferencia, y sí, mi fe está puesta en el gobierno y espero que esa pequeña fe que tengo para la liberación de mi esposo venga del Canadá, y sería más que devolverle la vida a una familia, es también devolver la esperanza a una nación, lo sería todo. Rebeca, esa lista, ¿quién decide a quiénes liberan? Esa lista humanitaria que usted me cuenta, que la publica un canal árabe, ¿esa lista la decide Hamas o la decide el gobierno israelí? Esa primera lista la pidió Israel hace 5 meses, exactamente.
Hoy puedo decir que una lista humanitaria, todos los 100 secuestrados, los 98 secuestrados que estaban, los 100 secuestrados que estaban, para mí todos, cada uno de ellos ya están en situación humanitaria. Imagínate una persona que iba dentro de un túnel, sin sol, sin ver, sin recibir la vitamina D que da el sol, sin recibir la alimentación adecuada, situaciones de higiene. Todas y cada una de esas personas son humanitarias. Esa lista la mandó Israel a Hamas, y a la final lo que nos dimos cuenta hace una semana es que Hamas sí va a empezar a liberar a las personas de esa lista, a esas 34 personas que están ahí, mujeres, los niños, hombres mayores de 50 y situaciones crónicas de salud, menores de 50, que hay un hombre de 31 años, hay un chico de 27, hay otro de 21, inclusive hay dos personas que hace, si no estoy mal, hace 6 años, entraron caminando a Gaza, entraron de Etiopía, los secuestraron. Israel está pidiendo a ellos primero, antes que las personas que sacaron de sus casas en pijama, las personas que secuestraron en una fiesta de paz, una fiesta de unión, una fiesta y que estén pidiendo liberar a 2 personas etíopes que son israelíes, que entraron caminando porque al parecer tienen problemas mentales, y Israel está pidiendo la liberación de ellos. Pero yo te lo vuelvo a repetir. A la final, todo esto, no hay nada que aquí se pierda. A la final, Hamas va a decidir cada domingo quién va a salir. ¿Usted cree, Rebeca, que esa posición... Para mí es importante también mencionar algo. Ayer un representante, un delegado de Hamas salió en un discurso y dijo que iban a liberar a un ruso, ya ahorita te digo el nombre, se me olvidó, que no está dentro de la lista humanitaria, que no está dentro de las ¿cómo se dice? Cualidades humanitarias. Sí, de las características del grupo. De las características, pero lo iban a hacer por el acogimiento que tienen de Rusia hacia el grupo Hamas. Por eso, ¿usted cree que esa posición que ha tenido Petro con Netanyahu, que ha sido muy crítico, teniendo en cuenta que su esposo es el único colombiano que está secuestrado en manos de Hamas, ha tenido influencia en que su esposo no esté en la lista de prioridades? ¿O es un tema de que como es colombiano y Colombia pues en algunos lugares del mundo no importa tanto? ¿Qué piensa usted de eso? La verdad que como Colombia, como usted como periodista y yo como esposa, cuando vi esa lista quedé completamente confundida. No creo que tenga algo que ver con Colombia o que por decisiones políticas Israel no quiera incluir a mi esposo, que inclusive Israel, aquí en Israel no muchas personas supieron todo lo que yo hice en este momento de viajar a Colombia, de pedir ayuda, porque quería mantener todo, por decirlo, discreto. Así que para mí no hay una situación en la que yo diga es un tema diplomático. Pero yo espero y anhelo de que tanto los países que están en este momento dentro de la se me olvidó la palabra. ¿Dentro de la qué? No sé a qué te refieres. Dentro de la liberación, ¿Dentro de la lista de los liberados? Dentro de la lista de liberados, sí. Pues Rebeca, yo como colombiana, como mujer, espero realmente poder dar esa noticia de la liberación de su esposo. Estoy aquí muy, muy pendiente. En Colombia hay una sociedad judía muy fuerte también y bueno, es impresionante lo que usted me cuenta, que es el único colombiano que está allí, que no está en la lista humanitaria. También trato de comprender un poco que están poniendo a las mujeres primero, los mayores, bueno, todo esto. No, completamente de acuerdo. Para mí
algo que yo como esposa de secuestrado, lo repito, en el momento que yo vea a esos dos niños, la familia vivas, ver esos dos niños con vida, antes de mi esposa, para mí va a ser como wow, eso es esperanza, es ver dos criaturas, un niño de 4 años y un niño de 9 meses que secuestraron. Para mí eso va a ser un grito de una explosión de esperanza. No quiero pasar a mi esposo por encima de ninguna mujer y ninguna persona, pero claro, en el momento que ya hayan liberado a las mujeres, a los niños, a las personas mayores, mi esposo debe entrar en esa lista. Y yo voy entonces a celebrar con usted la liberación de su esposo. Le quiero enviar toda mi solidaridad a Rebeca, ese mensaje que usted le ha mandado por medio de Caracol Radio a Presidencia de Cancillería. Tenga la absoluta certeza de que va a llegar. Bueno. Gracias, muchas gracias. Gracias, Rebeca. Un saludo muy grande. Bien. Toda mi solidaridad con usted y su familia. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Vanessa de la Torre es Caracol Radio. Aretha Franklin, un día como hoy, hace 57 años, publicaba Lady Soul, uno de los más grandes discos que tuvo. Pasa el tiempo, Marilyn. Sí, Vanessa, y este disco le fue bastante bien, tuvo un gran éxito comercial y pues estuvo en los primeros puestos de las listas de los álbumes de pop en Billboard, que son de los más importantes, y también en ese álbum se incluían de las canciones más importantes de Aretha, como esta que estamos escuchando, que se llama I Know Way, y es una de las canciones más relevantes de ella. Esto fue del álbum de 1968 y escuche lo lindo que suena, Vanessa. 11:11. Oiga, Carolina, desde que estoy con el cuento de las 11:11, todo el día veo 11:11, de la mañana, de la noche, todo el día. No, yo creo que eso fue como una cábala para iniciar este 2025 y nos toca dar siempre la hora y siempre cae en 11:11 también. En 11:11, pero como que eso es de buena suerte. Bonito, un mensaje, Pascual, del más allá que nos quieren enviar. Se rayó con el 11:11, no hay nada que hacer. Es que me da mucha risa porque realmente llevo todo este mes, cada vez que voy a dar la hora, ¿o no, Carolina? Es que llevamos, Pascual, una semana hablando de las 11:11 y a Vanessa coincidencialmente le ha tocado dar la hora o entra el programa a la segunda hora y son las 11:11. Ese es un augurio, Pascual, para lo que será este 2025, un año de mucha abundancia, de mucha luz. Hay que pegarse de lo que sea. Ese 11:11 le sirve. Y representa la unidad, la individualidad, la singularidad y el comienzo de las cosas. También puede simbolizar energía, positividad, entusiasmo, ambición y liderazgo. Estamos en el Yo creo que más adelante vamos por el tatuaje con las 11:11. Bueno, tampoco, pero que dice la revista Cosmopolitan. Lo importante no es lo que digamos nosotros, sino la revista Cosmopolitan. Marilyn, échale una mirada, que esa sí es una fuente confiable para estos temas. Ya mismo le echo un ojito a ver qué dice. Pero cada uno puede darle el significado que quiera, de acuerdo al momento de la vida, al inicio del año. Tiene su propio significado. Hay una gente experta que lo ha estudiado toda la vida. Ahora no venga usted aquí. No, en eso no hay expertos. Eso es puro invento. Pues expertos en ideas generales. Sí, exacto. Podemos buscar un curso en Harvard si hablan de las 11:11. Seguro que hay por ahí. Bueno, ¿qué fue lo que dijo Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, sobre la situación de Colombia al Catatumbo, Pascual? Vanessa, es que el asunto en Colombia se ha vuelto noticia internacional, porque lo que pasa en el Catatumbo es impresionante. Creo que en este momento no hay en América Latina una situación humanitaria como la que se está dando allá. Dijo el secretario general, está profundamente preocupado por la reciente violencia en la región del Catatumbo en Colombia y pide el cese inmediato de los actos de violencia contra la población civil. Alguien decía en Twitter hace poco, Vanessa, que lo que está pasando en el Catatumbo supera las masacres de El Aro, de Mejor Esquina, de Segovia, las más famosas en Colombia, las que marcaron algunos hitos en nuestra violencia, en el terror en Colombia. Si usted las suma todas, están por debajo de lo que está pasando hoy en el Catatumbo. Para darle un poco de contexto a eso, para darle la dimensión. Ese trino me hizo como pensar en el tamaño de lo que está pasando allá. Es grave lo que está ocurriendo en el Catatumbo. Y a propósito de lo que hablábamos más temprano, que Nicolás Maduro confirmó la presencia de Diosdado Cabello ahí, le quiero decir lo que me dicen las fuentes adentro.
Me imagino que ayudando al ELN. Esa es la sensación. Otra cosa. Sí. No se ocurre otra cosa. ¿Qué más se le va a... ¿Qué diablos hace Diosdado Cabello del Catatumbo con un montón de gente del ejército venezolano? ¿Qué está haciendo? ¿Blindando la frontera? Pues nunca la blindaron del ELN. ¿Qué más? ¿Cuidando a la población civil? No los han cuidado. Okay. Y dijo Maduro que está cerrada la frontera por ejercicios militares. Bueno, imagínese. Pascual, la Superintendencia Nacional de Salud revocó la autorización de funcionamiento a la EPS Compensar en 10 departamentos del país. Andrea Arenas. Vanessa, sí, entre los departamentos en los que revoca el funcionamiento de la EPS están Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Cauca, Meta, Norte de Santander, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca. En Cundinamarca, la EPS está autorizada para prestar sus servicios al régimen contributivo. En ese sentido, la EPS deberá garantizar la continuidad de sus servicios hasta que se realice el traslado de sus afiliados y posteriormente deberá interrumpir de manera inmediata las actividades relacionadas con la afiliación como EPS en dichos departamentos. Hay que tener presente que la superintendencia no acepta que se retire voluntariamente la EPS, pero delimita su función solo a Bogotá y a Cundinamarca. Es decir, le quita la potestad o permiso de funcionar en el resto del país porque es insostenible que se mantengan al 100% por no cumplir los indicadores en salud y tampoco financieros. Bueno, Rodrigo Kian es un neurocientífico invitado al Hey Festival. Es físico, es matemático, es neurocientífico argentino. Y tiene una frase muy interesante sobre la inteligencia humana. La clave no es lo que recordamos, sino lo que olvidamos. Va a estar en el Hey Festival presentando su más reciente libro, Cosas que nunca creerías, de la ciencia ficción a la neurociencia. Me da mucho gusto tenerlo, Rodrigo. Bienvenido. Hola, encantado. ¿Cómo así que la clave del funcionamiento humano no es lo que recordamos, sino lo que olvidamos? ¿Qué significa eso? Suena medio paradójico, ¿no? Es que yo creo que la clave del funcionamiento humano, yo creo que el cerebro humano no busca recordar, sino entender. No buscamos recordar todo lo que nos pasa, sino tratar de atribuirle un significado a lo que nos pasa. Entonces, para atribuir un significado a las cosas, lo que hacemos es abstraemos ideas, no pensamos en todos los detalles de lo que nos pasa, no nos acordamos de todos los detalles de cómo se veía la persona con la que me crucé en la calle o cuánta gente había en el bar que pasé. Capaz que estoy viendo a la gente, pero me olvido de eso. Yo lo que hago es enfocarme en ideas más generales, que es la construcción luego de mis recuerdos. Entonces, cerrándote la idea, yo creo que la característica fundamental del cerebro humano es dejar de lado un montón de detalles, enfocarse en lo esencial para tratar de interpretar la realidad. No es lo que recordamos, sino lo que olvidamos. Pero también eso que recordamos, que obviamente la memoria, pues como dice el refrán, es súper selectiva, ¿no? La memoria es selectiva. ¿Qué le dice a uno sobre el funcionamiento del cerebro? ¿Por qué uno recuerda unas cosas y otras no? No es solo lo que olvidamos, ¿no? También es lo que recordamos, porque obviamente si no recordamos nada, estamos en blanco. Yo creo que es un balance entre el recuerdo y el olvido, pero yo creo que la característica del humano es que olvidamos un montón de cosas, que somos capaces de enfocarnos en lo esencial. Ahora, ¿qué determina lo que recordamos? Son muchos factores. Uno, por ejemplo, es la emotividad que un acontecimiento tiene para la persona. Si yo veo algo que me emociona mucho, sabemos que la emoción es una componente muy fuerte para potenciar un recuerdo. Todo lo que me es emocionalmente muy saliente, y en Argentina, probablemente en Colombia, muchas veces tiene que ver con el fútbol, son cosas que por ahí recordamos por el nuestro nuestra vida. Algo que no nos interesa o que no nos emociona, muy probablemente lo olvidemos al poco tiempo. Es decir, que tiene que ver con la emoción, ¿no? Claro. Usted en el 2005 descubrió un nuevo tipo de neuronas que representan conceptos y que tienen un rol importante en la formación de nuevas neuronas, y por eso termina siendo uno de los 10 científicos líderes en ciencia e ingeniería del Reino Unido por el Consejo de Investigación y la Real Academia de Ingeniería. ¿Qué fue lo que encontró en esas neuronas? ¿Qué conceptos nuevos descubrió? Bueno, justamente una representación de conceptos.
es encontrar que hay neuronas en el cerebro humano que representan abstracciones, que representan conceptos. Entonces, ¿qué quiere decir que representan conceptos? Que no están representando detalles. Entonces, para ser más específico, la más famosa de estas neuronas es una que encontré que me respondió a todas fotos distintas de la actriz Jennifer Aniston. Entonces, son experimentos que hice en Estados Unidos. Jennifer Aniston es muy famosa y yo a una persona le muestro distintas fotos de Jennifer Aniston y encuentro una neurona que me responde a todas fotos distintas de Jennifer Aniston y a ninguna otra cosa, a ninguna otra persona. Pero no me respondía a una foto en particular de Jennifer Aniston, me respondía a todas las fotos de ella. Quiere decir que me estaba respondiendo al concepto, en este caso el concepto de Jennifer Aniston. Entonces quiere decir que hay neuronas en el cerebro humano que están, sabemos, en un área de la memoria, que están representando conceptos, que están respondiendo a conceptos y que no responden a detalles. Y bueno, justamente cerrando el círculo de lo que te decía anteriormente, es porque el cerebro humano busca entender y no perderse en detalles para extraer el contenido esencial de las cosas. Rodrigo, estamos en el tema de la inteligencia artificial. Oímos hablar permanentemente de eso, oímos de las amenazas, de cómo se parece a la manera que pensamos o cómo se diferencia. Usted que ha estudiado el cerebro humano, ¿cómo ve ese adelanto de la inteligencia artificial? Y también ha pensado usted el concepto de qué es ser humano, por qué somos humanos, qué nos diferencia de ese algoritmo que va buscando en esa infinidad de datos. Sí, bueno, obviamente es un tema de muchísima actualidad. De hecho, creo que en el Hey Festival vamos a tener un panel somos 3 científicos hablando de distintas visiones de la inteligencia artificial. Yo como científico lo veo como algo apasionante, o sea, es algo que está progresando de una manera tan rápida que es realmente apasionante. Y a mí me resulta curioso de que a veces cosas que yo decía hace 10 años las tengo que cambiar porque la evidencia ha cambiado, porque el campo ha evolucionado muchísimo. Yo, sin embargo, creo que todavía, subrayo el todavía, porque yo no puedo asegurar que esto siga siendo así dentro de 5 años, o 2, o 10, los que sean, todavía la inteligencia humana es mucho más avanzada y sofisticada que la inteligencia artificial. Y esto es por 2 motivos. Un motivo es que una característica de la inteligencia humana es la capacidad de lo que se llama inteligencia general. Es la capacidad de aplicar conocimientos de un área a otra área completamente distinta, en un contexto distinto. Entonces, si yo aprendo algo, por algún motivo, haciendo algo, una tarea, yo ese aprendizaje lo puedo aplicar en una tarea totalmente distinta. Entonces eso nos da el sentido común y nos da la capacidad de poder reaccionar de distintas maneras a situaciones que son novedosas. Una inteligencia artificial nos gana al ajedrez, nos gana al Go, puede ganarnos en muchas tareas, pero no es capaz de realizar tareas nuevas sin tener un proceso de aprendizaje muy fuerte. O sea, la computadora tiene que tener muchos ejemplos y entrenamiento para poder realizar una tarea nueva efectivamente. O sea, bien, nosotros no. Nosotros nos ponemos en situaciones novedosas y podemos resolver cómo actuar, o sea, sin entrenamiento, porque usamos el sentido común. Entonces, resumiéndote, yo creo que a la máquina le falta todavía el sentido común. La segunda cosa que le falta es conciencia de sí misma. Todavía no sabemos qué ingredientes habría que incorporarles a un algoritmo, a una inteligencia artificial, para que pueda ser consciente. Y después, la última parte de lo que me preguntabas, si yo estudio, justamente yo me dedico a estudiar el sistema neuronal del humano, y la base de mi investigación es tratar de encontrar mecanismos o principios del funcionamiento del cerebro humano que puedan explicar la inteligencia humana. Uno de estos principios, creo yo que es fundamental, es que nosotros tenemos estas neuronas que les hablaba, neuronas de Jennifer Aniston o de conceptos, que nos permiten un pensamiento mucho más abstracto, una representación abstracta de ideas. Eso hasta el día de hoy no lo pudo descubrir nadie en cualquier otro animal. No existe en el mono, no existe en la rata, no existe en ningún otro animal. Pareciera ser exclusivamente del ser humano. ¿Qué es la inteligencia? ¿Cómo, perdón? ¿Qué es la inteligencia? Si usted tuviera que definir la inteligencia, ¿qué hace que una persona sea más inteligente o menos que la otra? ¿Cómo lo define? Es muy difícil de definir. Es una pregunta muy difícil. Es muy difícil de definir porque además, hay mucha discusión de si hay distintos tipos de inteligencias. Yo tengo algo que no es una definición,
pero que a mí me guía para entender un poco de lo que hablo, y es para mí inteligencia. Una de las características de la inteligencia es la capacidad de hacer asociaciones entre cosas dispares, y asociaciones que terminan siendo brillantes. Por ejemplo, la gran genialidad de Isaac Newton, el físico de Cambridge de hace siglos, no fue dar con la fórmula de la gravedad, sino darse cuenta que el principio que hace que una manzana caiga de un árbol, su famoso árbol de Cambridge, es el mismo principio que hace que la luna gira alrededor del sol. Y es un solo principio, que es la fuerza de gravedad. Pero entonces él hace una asociación brillante entre un objeto en la Tierra, la manzana, y un objeto en el firmamento, la luna. Entonces, pero bueno, todo esto se liga, porque para poder hacer esa asociación, para poder hacer ese proceso creativo e inteligencia, hace falta abstraer. Porque si uno se queda pensando en los detalles de cómo es la manzana o cómo es la luna, cómo se ve y en dónde está exactamente, es como que se pierden detalles y no es capaz de extraer como el sentido general para poder establecer la relación que es genial. Hemos oído mucho del lugar común de que el cerebro es un músculo y que se puede ejercitar. ¿Qué tanto se puede ejercitar el cerebro y qué es bueno? No sé, la lectura, las matemáticas, por supuesto, la memoria, los juegos, la interacción social, no sé. Bueno, no es un músculo. Sí se puede ejercitar, pero hay algo que es muy distinto al ejercicio físico, al ejercicio de un músculo. Por ejemplo, si yo hago artes marciales, a mí me ayuda mucho salir a correr, porque voy a tener más resistencia. Entonces, cuando haga artes marciales, voy a tener más resistencia por el hecho de que estoy corriendo, ¿no? De que estoy entrenando para otro deporte. Eso en el cerebro no es tan así. Entonces, si yo, por ejemplo, digo, bueno, me voy a dedicar a hacer cálculos mentales toda la mañana para ser más activo, para tener el cerebro, para ser más inteligente, eso no me va a ayudar, por ejemplo, a recordar poesías mejor, o a ser más creativo en un proceso matemático. Entonces, está muy bien mantener el cerebro activo, sobre todo para la gente mayor. Cuando uno se retira y deja de trabajar, por ahí uno está tiene una vida más con menos interacciones, con menos desafíos. Entonces, está bien mantener el cerebro activo, aprender a tocar un instrumento musical, aprender un nuevo idioma, lo que sea. Pero para una persona en general, aprender un nuevo idioma no va a hacer que la persona sea más inteligente y que tenga más dotes matemáticas que una persona que habla menos idiomas. O sea, no se transfiere como si se transfiere en el caso del músculo y la actividad física. El tema de las drogas y de cómo se afecta el cerebro con las drogas para mucha gente puede mostrar nuevas dimensiones. Por supuesto, puede causar daños neurológicos, todo este tipo de cosas. ¿Cómo ve usted la acción de las drogas sobre el cerebro? Bueno, para mí, según qué drogas, ¿no? Hablas de drogadicción, porque si con drogas estás diciendo fármacos, la acción de los fármacos puede ser muy útil para distintos tipos de enfermedades. Por ejemplo, epilepsia, hay un montón de enfermedades que... Ahora que se está hablando tanto de las microdosis, por ejemplo, de hongos, y que se habla tanto de la posibilidad de expandir, no sé, el cerebro, lo que se hace últimamente con las tomas de yagé, todo este tipo de cosas, desde la ciencia, ¿cómo se miran? Es difícil tener una respuesta única, porque todo depende del tipo de droga, del tipo de experiencia que uno busque, de qué tan frecuente sea eso, si eso genera un hábito. Yo lo que digo es algo que es muy básico. No necesito ser científico para decir esto es un poco de sentido común. Básicamente el cerebro humano es el producto de millones y millones de años de evolución. No se generó de una generación para la otra. O sea, se genera por la evolución de millones de años. Y si funciona de una manera específica, probablemente es por un motivo, ¿no? Es un proceso de selección natural, y funciona así por algún motivo. Entonces, querer cambiar eso es como que uno está rompiendo un equilibrio que se ha establecido y que ha resultado óptimo durante tanto tiempo. Entonces yo soy muy cuidadoso con ese tipo de cosas, porque capaz que uno se piensa que potencia algo con una droga, con algún procedimiento específico que puede mejorar el cerebro por algún lado, pero probablemente haya contraprestaciones, ¿no? Haya efectos secundarios que al principio no son evidentes, pero que pueden ser muy nocivos.
Doctor Quiroga, en los últimos años es más frecuente la cantidad de amigos, personas cercanas que no pueden dormir si no es con un medicamento. ¿Qué tanto afecta al cerebro el no dormir bien? Es brutal. O sea, hay algo pero esto es muy viejo, o sea, se llama higiene del sueño. O sea, uno necesita de un proceso marcado de trabajo, de actividad y después de descanso. O sea, no es saludable cortar ese proceso, despertarse en el medio de la noche varias veces o dormir a distintas horas del día. Eso genera distinto tipo de cosas. Y se sabe que el proceso de dormir tiene un efecto muy importante, que es, por ejemplo, para la consolidación de memorias. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y muchas veces esos procesos vienen desatados por tecnologías nuevas, ¿no? Muchas veces es que uno antes de irse a dormir mira los mensajes que le llegaron en el celular y se va a la cama pensando en todas las cosas que tiene que hacer y bueno, y es como que en vez de irse descansado para dormir, uno se va con un mar de ideas o de pensamientos para el día siguiente que no lo dejan descansar como debiera. Doctor, cuéntenos entonces sus charlas en el Hay Festival en Cartagena. ¿Qué día es? Entiendo que el sábado 1 de febrero en el Teatro Adolfo Mejía. ¿Hay otros conversatorios, otras conferencias? Sí, va a haber la primera que doy es con un amigo que se llama Marcus de Satoy, que él es un presentador de la BBC y es profesor de matemática en Oxford. Y es justamente porque, bueno, cenando acá un día en Barcelona, yo vivo en Barcelona y vino de visita y decía, las cosas que él habla desde el punto de vista de la matemática son las mismas que yo hablo desde el punto de vista de la neurociencia. Entonces dijimos, bueno, algún día tenemos que armar un evento, teníamos que ver de hacer un evento que estemos los dos y que cada cual dé su punto de vista distinto, pero estaremos tocando las mismas temáticas. Esa es la primera charla. La segunda va a ser una que espero que sea divertida porque va a ser sobre mi último libro, Cosas que nunca creeríais. Y el libro es medio raro porque la idea es que el libro tiene 10 capítulos y cada capítulo es una película de ciencia ficción. Entonces toca una película de ciencia ficción como Matrix, Inception, 2001, Blade Runner, y es desarrollar ideas de neurociencia, mostrar cómo las cosas que eran ciencia ficción se han vuelto realidad en los laboratorios en neurociencia y ver cómo eso cambia un poco las preguntas de la filosofía. Entonces, en esa charla yo pasaré fragmentos de películas y a partir de las películas empezaré la discusión de qué tan ficción, qué tan lejano es la idea que nos propone una película, como por ejemplo Matrix, ¿sí? Y discutir eso y ver qué se hace en los laboratorios, ver cómo no es tan lejano ya o cómo ya se está haciendo y así empezar a discutir grandes preguntas, por ejemplo, de la filosofía. Y después hay un tercer evento en Cartagena que va a ser este panel donde con otros 2 científicos discutiremos justamente sobre inteligencia artificial. Interesante ese libro, 10 películas de ciencia ficción, 10 capítulos para hablar de neurociencia. Es el doctor Rodrigo Kian Quiroga, que estará en el Hay Festival en Cartagena y estuvimos aquí conversando interesante sobre cómo pensamos, cómo aprendemos y cómo nos diferenciamos de las máquinas, que es una gran pregunta de hoy. Doctor, muchas gracias. Un placer, hasta luego. Regresamos con 10 AM. Las decisiones de Donald Trump respecto a los inmigrantes siguen creando preguntas, alarma. Ayer se dijo que esas redadas famosas que se van a hacer en Estados Unidos podrán hacerse incluso en escuelas, en iglesias, en hospitales. Y hemos visto también lo que puede pasar en la frontera con México, las deportaciones y demás. La decisión de quitarle la nacionalidad a quienes nacen en territorio norteamericano si son hijos de inmigrantes que entraron ilegalmente. Todos esos anuncios preocupan a inmigrantes y a quienes viven en Estados Unidos, a quienes piensan ir y a quienes viven allá. Yesenia Iacona es abogada de inmigración, especialista en seguridad nacional, en visas profesionales en Estados Unidos y nos puede dar una mirada sobre lo que está pasando. Yesenia, buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Pascual, gracias a ustedes por la invitación.
Lo primero es qué tan distinto es este Donald Trump en temas de inmigración respecto a lo que pasó en su gobierno anterior. ¿Estamos viendo a un presidente distinto o estamos reeditando lo que vimos hace 8 años? Bueno, definitivamente hay un presidente que ya viene con la experiencia anterior de lo que pudo hacer o pudo llevar a cabo hasta el final o no, pero recordemos siempre que en la presidencia anterior del presidente Donald Trump también existieron muchos cambios en relación al tema humanitario, al tema a la frontera, al Catch and Release, que es un programa que está aquí en el país donde ya no se espera que la persona esté en Estados Unidos en libertad mientras se procesa, sino que ya se puede deportar o se hace como lo que llama una deportación express. En relación a lo que es la frontera, él siempre ha tenido la intención de controlar de una manera más rigurosa la entrada por la frontera sur, sobre todo. De hecho, estuvo en su momento también propuesta el tema del muro, de mayor cantidad de presencias de agentes, de drones, todo esto para controlar ese paso. Entonces creo que él continúa alineado con lo que siempre ha estado alineado. Ahora obviamente también debe tener otro tipo de prioridades migratorias, revisando un poco lo que el tema de los procesos humanitarios que se permitieron a la administración anterior, y él verá si está alineado o si también los quiere derogar. Otra de las inquietudes es qué tanto puede hacer el presidente de manera, digamos, autónoma, o qué tanto freno puede tener tanto por el Congreso como por las Cortes, porque mencionaba ahorita esa posibilidad, por ejemplo, de hacer redadas en hospitales, en escuelas, en iglesias, y uno dice eso constitucionalmente, ¿qué tan viable es en Estados Unidos? ¿Qué tanta posibilidad tiene el presidente de tomar estas decisiones de manera autónoma? Bueno, eso no es tal cual lo dices, no. El poder que él tiene, el poder del Ejecutivo, es amplio, pero tampoco es tan amplio como que pueda pasar por encima de lo que son las protecciones constitucionales, como por ejemplo tenemos el derecho a la privacidad. Sin embargo, obviamente, cuando él propone una medida de este tipo, siempre nos vamos a lo que es el balance de los poderes. Tiene que irse al Poder Judicial, revisar los retos, revisar demandas que ya incluso hay demandas propuestas por organizaciones de derechos humanos y de libertades civiles aquí en Estados Unidos que le van a hacer frente a este tipo de decisiones. Entonces, una cosa es proponerlo, firmarlo y sugerirlo, y otra cosa es que realmente, constitucionalmente, sea válido y se pueda llevar a cabo. El papel de México en todo esto. Hemos visto ya las tensiones, las respuestas desde la presidenta de México. ¿Cómo ve usted esa respuesta del país? Si se pueden llegar a acuerdos o si esto simplemente va a ser una tensión permanente. Yo pienso que idealmente deberían de existir acuerdos por ser dos países vecinos, donde además tienen el tema de la frontera, que ha sido un problema histórico. Esto no es nuevo. Ayer escuchaba yo a la presidenta de México y considero de que ella tiene una razón importante, donde dice que cuando se deporta a alguien no debería deportarse a México si no es mexicano, sino a su país de origen, el cual tiene todo el sentido, porque así lo contempla además la ley de inmigración. La ley de inmigración de los Estados Unidos contempla de que el deportado debe ser recibido por su país de origen. Entonces, este tema de que ella sacó a colación el día de ayer me parece que es verdad, y creo que definitivamente deberían de llegar a algún tipo de negociación entre el presidente Donald Trump y la presidenta Claudia, porque sencillamente yo creo que llegando a una negociación se puede aligerar más y se puede tener un proceso de control fronterizo mucho más eficiente. Doctora, ¿qué tan rápido se van a poder materializar todos los anuncios de las últimas horas del presidente Trump? Bueno, depende. Hay algunos que supuestamente entrarán en vigencia a partir de 30 días. Hay otros que supuestamente entran en vigencia el 25 de enero este mismo mes. Es decir, hay algunas órdenes que se supone que son de carácter inmediato, otras no, pero a veces mientras se le hace frente o se reta judicialmente este tipo de órdenes, puede pasar algunos días donde estén en vigencia. Por ejemplo, el mismo día lunes él suspendió o canceló el CBP-1 y todas las citas, y de inmediato el sistema colapsó completamente, cerró y ya no permitía a las personas ni tener las citas, y le llegaron correos electrónicos de parte prácticamente automáticas
a las personas que tenían citas donde las dejaron de tener y se quedaron literalmente esperando por esos apoyos. Lo mismo pasó, por ejemplo, con el parol humanitario para Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Él le puso un alto y ya si vas a la plataforma ya no puedes hacer la aplicación, no puedes acceder a nada que tenga que ver con el parol humanitario para estos países. Entonces hay algunas medidas que sí son inmediatas y hay algunas medidas que tienen fecha de inicio. Una de las medidas que uno desde afuera ve muy drástica, incluso ha dicho que entrará en vigor en 30 días, es el fin de la ciudadanía por nacimientos para ciertos inmigrantes. ¿Eso legalmente tiene alguna discusión? Porque a uno le parece que la persona que nace en una nación pues debería tener inmediatamente esa nacionalidad. Ahí hay derecho al pataleo, como decimos aquí, derecho a pelearlo legalmente. Pues mira, que pueda existir ese cambio, sí puede existir, porque de hecho hay otros países en el mundo, España, Brasil, hay muchos países donde la nacionalidad del niño es la nacionalidad de sus padres. Es decir, no es algo ilegal. Lo que no es completamente alineado con el proceso, como se derogan las leyes en Estados Unidos, es la manera. Por ejemplo, es un derecho constitucional estipulado tal cual por la Constitución de Estados Unidos y no está contemplado que por una orden ejecutiva de un presidente de la República pueda dejar sin efecto un derecho constitucional. Podría llegarse allí si esto pasa por las cámaras del Congreso, Cámara de Representantes, Senado, etcétera, aprobaciones. Esto sería un proceso largo, donde además obviamente va a tener retos también legales, pero podría hacerse, pero no de esta manera. Entonces, no creo realmente que eso vaya a tener mucho tiempo en vigencia, porque incluso ACLU, que es una de las organizaciones que representa las libertades civiles aquí en el país, ya creo que ya empezó la demanda o ya está a punto de presentar la demanda para ponerle un alto a esta orden ejecutiva. Fue el tema clave en las elecciones de Norteamérica, el tema de inmigración, y es el tema clave con la llegada de Donald Trump. Buena parte de sus órdenes presidenciales tuvieron que ver con esto. Vamos a ver cómo se desarrolla. Es un tema de gran importancia mundial, no solamente en Estados Unidos, sino con lo que pasa en Europa, el crecimiento de las migraciones. Hablamos de este tema con Yesenia Iacona, que es un tema por desarrollar en Estados Unidos en la presidencia que viene. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros en 10 AM. Muchas gracias. Carolina, solamente en la frontera con México, desde 2022 han cruzado 7.200.000 personas. Han ingresado de manera irregular en la frontera de México-Estados Unidos en algo más de 2 años, 7.200.000 personas y cerca de 430.000 fueron colombianos. Pascual, y de esos colombianos que pasaron por Estados Unidos en los últimos 3 años, más de 180.000 lo hicieron en grupos familiares. Cerca de 230.000 son adultos que llegaron solos y alrededor de 4.200 fueron menores de edad no acompañados. Y a esas cifras, Pascual, mire, la está reportando a esta hora la defensora del pueblo, Iris Marín, que aumenta la cifra de desplazados en el Catatumbo. Dice que según la información del Comité Territorial de la Justicia Transicional en Norte de Santander, la cantidad de personas desplazadas desde el jueves pasado en el departamento a esta hora, Pascual, supera las 36.000 personas. Arrancamos este programa con la cifra de 32.000, aumentó en 4.000 los desplazados para un total a esta hora de 36.000. 36.000 personas desplazadas por lo que pasa en el Catatumbo, en esos municipios. Y aquí, Carolina, vale la pena preguntarse si de verdad hay una situación excepcional, una situación que amerite la decisión que ha anunciado el presidente de declarar un estado de excepción. Pues lo que está pasando, lo que hemos visto, los muertos, el desplazamiento, lo que pasa en esos municipios, pues piensa uno, sí es un asunto excepcional para Colombia, y creo que un estado de conmoción regional en este momento, viendo lo que está pasando, podría justificarse. Vamos a ver si esa declaratoria entonces es solamente regional, y también hay que ver los decretos entonces, no solamente la declaratoria, sino los decretos que vienen para asumir algunas facultades por parte del gobierno. Pero sin duda lo que está pasando allá es excepcionalmente grave.
Muy grave, Pascual, y la presencia del gobierno es necesaria. A esta hora avanza el puesto de mando unificado que se desarrolla en Ocaña, en norte de Santander. Está liderado por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Ha dicho hace minutos que este es el hecho más duro y difícil de sangre en años y que el Estado es quien debe responder. Desde el gobierno van a garantizar la presencia institucional, las acciones militares, y todo este operativo, Pascual, está bajo la responsabilidad del Ministerio de Defensa. No es un asunto sin duda de mandar militares. Al principio, no solamente de eso, al principio se habló de 300 militares, pero estamos viendo que ahí hay una situación humanitaria que supera sin duda el Estado. El presidente Petro ha dicho esto es un fracaso de la nación colombiana, y creo que en eso tiene razón en parte, porque esto no es un asunto nuevo. Lo que pasa en el Catatumbo, hemos dicho aquí, es una guerra que lleva décadas, y aquí lo que tenemos es un crecimiento de esa guerra exponencial por ese enfrentamiento entre el ELN y las disidencias de las FARC. Vamos a ver entonces, terminamos con esa cifra, 36.000 desplazados en esa zona. No se subieron, del Catatumbo, sino 4.000 en la última hora. Imagínese. Oiga, pero eso sí es muy impresionante, y a mí me tiene realmente muy inquieta la presencia de Diosdado en el Catatumbo. ¿Esa vaina qué? ¿Haciendo qué? Con las Fuerzas Armadas venezolanas, como dándole, creería uno, que apoyo militar al ELN. Mientras tanto, entonces, el ejército colombiano también haciendo presencia. O sea, eso puede terminar siendo un enfrentamiento entre dos naciones. No, es que, Vanessa, yo le decía a Caro en este minuto que yo creo que sí hay una situación excepcional allá, y yo creo que la decisión del presidente ojalá sea rápida, y ojalá veamos el decreto, y ojalá veamos las facultades y qué quiere hacer el gobierno con ese estado de conmoción interior, porque lo que está pasando allá, sí estamos viendo, se está saliendo de toda, absolutamente. No, pues es que se metió Venezuela. Ya termina siendo un conflicto binacional. Hay negociaciones, sé que hay conversaciones con el gobierno de Venezuela. Eso también está avanzando por parte de la Casa de Nariño.